¿Cómo están amigos? Quiero enviarles un cordial saludo en esta oportunidad. Es un privilegio siempre poder compartir con ustedes ideas, pensamientos. Y en este momento estoy muy contento porque esta entrevista quisiera que fuera como la apertura de cada año para poder conocer ideas, pero sobre todo recibir consejo. Y muchas veces cuando recibimos consejo pensamos quién nos puede dar consejo, quién es la persona idónea que nos puede dar alguna orientación. Pues bueno, yo me quiero permitir presentar a alguien que tiene esa capacidad por su experiencia, por su profesionalismo, por su sabiduría y porque no cabe duda es un buen amigo. Este 2026 tiene que estar lleno de bondades, pero para ello también tenemos que ser diligentes y en esa materia pues hoy vamos a compartir muchas ideas que ojalá sean de beneficio para pues desarrollarnos de una manera favorable. Así que le doy la cordial bienvenida en primer lugar a un buen amigo, a un gran ser humano, al presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala, filial Quetzaltenango, don Jorge García. ¿Cómo está, don Jorge? Mucho gusto de saludarlo a través de estos espacios. Muchas gracias, César, por la oportunidad. Es, como usted dijo en el inicio, un privilegio poder dirigirnos a ustedes y compartir de su compañía, también de su sabiduría, de su diligencia, de su inteligencia, ¿por qué no decirlo? No estoy adulando. Pero bien vale la pena reconocer los dones, porque son dones, los que el Padre ha puesto en nosotros, y tengo que decirlo abiertamente. Y me complace, realmente me complace poder compartir con usted algunos pensamientos y ojalá que sean del agrado, pero más que ser del agrado, que sean una semilla que pueda germinar en su momento y que pueda ser del beneficio de todas aquellas personas que nos honran eh, con escucharnos. Pues muchas gracias, bienvenido. ¿Cómo se encuentra en este inicio de año? ¿Cómo está iniciando su año? Pues yo que lo conozco lo veo muy bien. Pues gracias, César. Fíjese que estamos, pues como usted bien dice, estamos iniciando el año con muchas expectativas, porque yo creo que es importante tener expectativas, pero fundamentadas en promesas que, que se cumplen, que son en el sí y en el amén, y que pues tengo que hablar de lo que el Padre ha prometido para nosotros, con lo que Él se ha comprometido con nosotros, porque en su bondad se ha comprometido a bendecirnos. Y yo creo que este año para Quetzaltenango, para todas aquellas personas, como usted bien dijo en este momento, diligentes, con academia o sin academia, pero que procuran tener un mejor mañana, yo creo que va a ser de mucha bendición, va a ser, ¿por qué no decirlo?, de mucha bendición. El año, el tiempo es bondadoso. Hay condiciones, hay que reconocer que hay condiciones, que Saltenango no solo es una ciudad intermedia, es una ciudad muy importante, está creciendo a pasos agigantados, una actividad económica eh, increíble, sorprendente hasta cierto punto. No sabemos por qué. Grandes inversionistas pusieron sus ojos en Quetzaltenango. Esperamos que este año vengan inversiones no solo de Estados Unidos, no solo de Latinoamérica, es muy posible que vengan inversiones de otros continentes. Hay que esperarlo, y yo creo que tenemos que tener y mantener viva esa expectativa de que algo grande va a suceder en Quetzaltenango. Buenísimo, y digo esto porque seguramente pues usted ya nos va a platicar de cuál es su perspectiva de la ciudad, pero antes yo tengo el gusto de conocerlo como visionario, como un hombre de empresa y como un líder. Y en este 2026 que estamos despegando, pues todavía es importante decir no cómo va a ser la economía, cómo va a ser el ámbito empresarial, no, cómo debe ser la persona en primer lugar en este nuevo año. ¿Cómo debemos actuar nosotros a nivel individual desde los colaboradores, los empresarios, toda la sociedad del ámbito personal? Yo creo que tenemos que ser, en primer lugar, no solo visionarios, de eso hemos hablado mucho, muchas veces, no solo tener una actitud positiva, una actitud mental positiva, que es importantísimo indiscutiblemente, pero yo creo que tenemos que tener ideas diferentes como las que me planteó fuera de cámaras.
Tenemos que hacer la diferencia realmente, tenemos que ser más creativos, más ingeniosos. ¿Cómo se logra eso? Yo creo que tenemos que, aquí este es el momento de hablarlo, tenemos que depender de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Creo que tenemos que venir todos los días, ¿por qué no decirlo? A la presencia de Dios, y yo sé que este programa no es religioso, pero tenemos que hacer mención del Todopoderoso, porque de Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto, y como parte de esas buenas dádivas, esos buenos regalos, esos dones perfectos, imagínense perfectos, no a medias, sino perfectos, no incompletos, sino perfectos. Como parte de esos buenos dones, el Padre nos da nuevas ideas para que hagamos la diferencia. Quetzaltenango, usted dijo en su momento, en una reunión que tuvimos con los miembros de junta directiva, el quetzalteco es diferente, eso me lo dijo usted. El quetzalteco tiene seguramente mucha más identidad, y sin el ánimo de molestar a nadie, pero tiene mucha más identidad que el resto de la población guatemalteca. Nos identificamos con nuestra tierra, nos identificamos con nuestros colores, nos identificamos con nuestros equipos, con nuestras empresas. Tenemos identidad, conocemos el concepto real de la identidad, y yo creo que eso es importante porque genera a su vez confianza en nosotros mismos y en las empresas que afortunadamente podemos liderar o dirigir. Pero insisto, y tal vez lo esencial es generar y tener ideas nuevas, plantear ideas nuevas. Pero no solo porque se me ocurran, sino porque ya hemos visto resultados con esas ideas nuevas. Quetzaltenango es muy peculiar. Clima, la cultura de nuestra gente, ya hablé de la identidad, 11 universidades, si no estoy mal, en Quetzaltenango, muchas escuelas, muchos institutos, colegios de educación media. La gente viene de fuera a quererse instruir, a capacitarse, a tener escolaridad y academia en nuestro Quetzaltenango. Yo creo que eso es importante. Hay también, ¿por qué no mencionarlo? Indistintamente de las religiones, pero hay gente que sí cree en Dios, que dependen de Dios. Y hablando de eso, creería que no solo debería de haber compromiso, como hablamos ya en su oportunidad, sino que una entrega total hasta cierto punto, una entrega total hacia nuestro Creador, porque Él es el que genera las mejores ideas. Y Él en su palabra dice que Él tiene planes de bendición para nosotros. Él conoce los planes. Imagínense, nosotros como empresarios hablamos de planes, de visión, de disciplina, de tantas cosas y conceptos que hay que involucrar o integrar al desarrollo de las empresas para que puedan lograr éxito, porque ese es el objetivo de una empresa, tener utilidades. Pero no solo tener utilidades, sino ser herramienta en las manos del Señor para que muchas familias puedan ser bendecidas, para que mucha gente pueda recibir bendición de parte de nosotros. Yo creo que somos herramientas en las manos del Señor. Hay que decirlo abiertamente, sin vergüenza, sin temor, no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios. Y yo creo definitivamente que si tomamos en cuenta al Padre en cada paso que damos, vamos a ser bendecidos, no solo en la familia, porque eso es lo más importante, sino que las empresas también van a ser bendecidas. Y contribuimos no con un grano de arena, contribuimos abundantemente con conocimiento, con sabiduría, si me lo permiten decir, pero ejemplo, que eso es lo que se necesita, ejemplo de diligencia, porque muchas personas desafortunadamente adoptan una actitud de conformismo, y yo creo que no es momento de conformarnos, es momento de aprovechar todas las condiciones, es momento de aprovechar todas las oportunidades que nos llegan a las manos para poder hacer mejor nuestras familias, nosotros como personas fundamentalmente, nosotros como personas. El crecimiento personal es importantísimo, luego nuestras familias, porque esos son efectos subyacentes, pero son efectos subyacentes positivos.
Y luego todas las personas que están a nuestro alrededor, la gente que se beneficia de la generación de los productos y servicios de nuestras empresas, pero que Saltenango va a ocupar un espacio muy importante en el contexto nacional y, por qué no decirlo, mundial. Ahora ya nos conocen en Inglaterra, nos reconocieron en una revista, por cierto, como uno de los destinos importantes para visitar en este 2026. Qué relevante lo que usted nos comparte, don Jorge, porque pues antes que una empresa están las personas, antes que un país, pues un país se conforma de personas. Y hago este comentario porque estaba leyendo cuáles son los países más prósperos. Y pues hay una lista que va variando dependiendo cuál es la fuente. Pero en una lista me llamó mucho la atención y lo quiero compartir con el público y con usted para que pues me dé esa realimentación necesaria. Y es Singapur. Singapur es un país espectacularmente próspero. Entonces le preguntan a un líder de Singapur, miren, ¿cuáles son esas características que a ustedes los hacen brillantes en el mundo? Y literalmente la gente camina en mármol, hay una riqueza, pero que es una riqueza integral, no únicamente económica, es bienestar de la población. Y esas tres cosas son importantísimas compartirlas y que ojalá las pudiéramos aprender y también fortalecer e implementar en nuestras vidas. Número 1 dice que es precisamente lo que siempre se ha exigido a todos, es ser diligentes. Las 8 horas no son suficientes para que alguien prospere. Este año 2026, queridos amigos, hay que trabajar. No hay otra receta. Correcto. Por supuesto que hay cuestiones complementarias muy importantes. Mire, don Jorge, el número 2 es espectacular de lo que hacen en Singapur. Todos lo hacen con orden. En lugar de que exista dentro de los valores trabajo en equipo, honradez, diligencia, orden. Ellos ponen como prioridad el orden. Y algo que me llamó la atención y que deberíamos de ponerle más atención es al número 3. Para ellos la limpieza es fundamental. Trabajo arduo, orden y limpieza. Y yo estaba pensando que eso no debería de aplicar únicamente en los restaurantes o en negocios, no, en todo, en las oficinas, en las clínicas médicas, en las ventas de vehículos, en todos, absolutamente todo. ¿Qué comentario le merece esta categorización de los 3 elementos más importantes para salir adelante en este año? Fíjese que, entre paréntesis, Singapur es uno de los países que admiro por el desarrollo que ha tenido y aparece precisamente en el ranking de los países de gente resiliente. En alguna oportunidad lo mencioné. Y realmente admiro a esa gente y admiro el tiempo en el que, que utilizaron para salir del subdesarrollo y para llegar a la cima y en el momento que se encuentran. Admiro profundamente a ese país. Creo importantísimo, y si me permite decirlo, esos 3, llamémosles valores, tienen su fundamento en las Escrituras, en el libro de Proverbios. La diligencia es la madre de esas tres características que usted menciona. Y el Señor en el libro de Proverbios dice que solamente el diligente prospera. El diligente se hace rico, ¿por qué no decirlo? Pero el negligente, como no se ocupa de esos 3 componentes, obviamente habrán más, como no se ocupa de esos tres componentes que son fundamentales en el desarrollo, no solo de un país, sino de la persona. Olvídese, ¿acaso no es importante la presentación con parte de la limpieza? Hay gente que tiene mucho dinero y muchas cosas, pero su apariencia no es digna de respeto, y lo digo con todo el respeto que se merecen, porque son personas. Pero si queremos ser prósperos integralmente, principio, diligencia, trabajo arduo, diligencia, la limpieza, diligencia. Tengo que agradecerle a mis padres y a mi madre, sobre todo, parecía obsesión en determinado momento,
pero nos enseñó a ser tan pulcros, tan higiénicos, conceptos diferentes, higiene, a limpieza. Limpieza, una limpiadita así superficial, pero higiene va es más profundo el tema. Y yo creo que por eso hablaba de lo que usted dijo fuera de cámaras. Son cosas diferentes. Nos enfocamos muchas veces solamente en la disciplina, en temas que a lo mejor no van a contribuir al desarrollo en todo contexto de la empresa. Mire, déjeme decir esto. Quetzaltenango está creciendo. Y en paréntesis, Quetzaltenango está creciendo. Está llamando la atención para que vengan capitales del Japón, quiero que lo sepa, del Japón, de Europa, Italia, Francia y España. Grandes capitales quieren venir a Quetzaltenango, pero mire, no hay carreteras. Ya saben que no hay carreteras en condiciones como para que sus empresas puedan generar o puedan ser más productivas, pero quieren venir a Quetzaltenango. Les llama la atención Quetzaltenango. Y lo he dicho siempre como parte del liderazgo que ejercemos, porque es la junta directiva la que ejerce el liderazgo dentro del empresariado en Quetzaltenango, no soy solo yo. Y yo lo he dicho, admiro realmente la resiliencia del quetzalteco. Es gente que no doblega sus servicios, esas han sido mis palabras siempre. Es gente que ha salido siempre adelante en medio de las circunstancias difíciles y negativas que eventualmente vienen a nuestro país, que vienen alrededor de nuestro Quetzaltenango, pero estamos de pie. Podríamos estar mucho, mucho mejor si tuviéramos más condiciones como obra pública, como infraestructura que el gobierno, el Estado debería de darnos para que pudiéramos desarrollar mucho más nuestro Quetzaltenango y obviamente el bienestar personal de los habitantes de Quetzaltenango podría ser mejor. Qué interesante, ya vamos a ir descubriendo poco a poco de qué se tratan estas áreas donde pues Quetzaltenango va a lograr inversiones. Una última cosa en el ámbito personal. Este año, los años pasados, las personas siempre se ponen en la línea de salida y dicen vamos con todo este año. ¿Cómo mantenerse firme en ese objetivo que nos hemos trazado recientemente, hace unos días, que esté firme en marzo, en junio, en noviembre? ¿Qué debe de hacer la persona según su experiencia? Respuesta puntual, perseverancia. Los momentos no son precisamente como el carácter o como el temperamento de un proactivo. Los momentos son fluctuantes, ciclos, estaciones, ¿por qué no decirlo? Estaciones, el año tiene 4 estaciones, es una buena figura. Lo mismo pasa en la economía, en la vida familiar, en la vida emocional del individuo. Y tenemos que aprender a ser proactivos. Proactivos no es la gente que se mantiene siempre activa. Proactivo es la gente que mantiene un estándar, un nivel emocional estable. Y yo creo que eso se tiene que aprender. Van a haber momentos difíciles, circunstancias difíciles, los ciclos económicos, las estaciones económicas definitivamente se marcan. Pero creo que tenemos que ser perseverantes. En el momento difícil, en el momento de la tormenta, perseverantes. Perseverantes, ¿por qué? Porque debemos de tener nuestro corazón puesto en las promesas y creyendo y esperando, confiando sobre todas las cosas en que Dios tiene un propósito en nuestra vida. Que Dios tiene un plan que cumplir sobre todas las cosas en nosotros. Dios va a cumplir sus planes en nosotros porque Él sí es perseverante. Él nos tiene paciencia. Él no dice cuando nos portamos bien te voy a bendecir. Él no dice cuando nos portamos mal te voy a castigar. Él siempre en su infinita misericordia nos da nuevas misericordias cada mañana a las cuales nosotros nos tenemos que alinear cada mañana porque es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que seamos bendecidos.
Gracias, don Jorge, por compartir estos principios y este enfoque para este 2026. Ahora en el plano de los negocios. En el plano de los negocios, pues ya sabemos que hay un año pues con buenas luces, ya usted mencionaba las inversiones y recordarle a los amigos que pues la Cámara de Comercio organiza cada año sus perspectivas económicas y las del 2026 van a ser este próximo 12 de febrero, pero ¿cuáles son las perspectivas económicas suyas? Creo mire, no debemos de acomodarnos y aceptar que como en 20 años hemos tenido un crecimiento PIB, hay que mencionarlo, de 3.5, 3.6, 3.7, ese promedio, y se ha mantenido. Este año va a ser lo mismo. Yo creo que nosotros tenemos que apuntar mucho más alto. Si no damos en el blanco deseado, por lo menos no nos acomodemos a la media esa de toda la vida. O al resultado del año anterior. Correcto. Que al final de cuentas, y lo voy a decir con respeto en todo caso, son resultados mediocres hasta cierto punto. Ese crecimiento PIB que hemos tenido durante 20 años es un crecimiento PIB mediocre. Guatemala, no hablemos solo de Quetzaltenango, Guatemala tiene un potencial y una riqueza increíble para que este país pueda ser igual que Singapur. Mire, está hablando locuras. No, pues yo sé que todo es un proceso, pero deberíamos de iniciar ese proceso de prosperidad a nivel nacional. Obviamente tenemos algo que hay que decirlo, que se llama corrupción y que ha frenado mucho el desarrollo económico de nuestro país, el desarrollo político en todo contexto. Pero yo creo que nosotros los quetzaltecos tenemos ese potencial que hay que potenciar, que no nos tenemos que conformar con esos resultados que hasta cierto punto, repito, son mediocres. Sí, ni bueno ni malo, es un resultado estable. Sí, sí. Don Jorge, ahora que usted platica de esto, por favor, cuéntenos qué deberíamos de hacer, porque dicho en una manera resumida, es lo que dijo Albert Einstein, es hacer lo mismo y esperar resultados distintos. ¿Qué debería de hacer alguien que está en un negocio? Y los principios creo que aplican tanto para emprendedores como para empresarios, grandes empresas, medianas, pequeñas. ¿Qué debemos de hacer para hacer la diferencia con resultados? Muy bien, creo que sí hay que cambiar procesos, definitivamente. Lo dijo don Albert Einstein. Si hacemos lo mismo, siempre vamos a obtener los mismos resultados. Obtenemos los mismos resultados porque nos hemos conformado. No confundamos también afán y ambición y codicia con el ánimo de superar los resultados anteriores. Sobrepasemos esas metas porque hay mucha gente que está esperando de nosotros que generemos oportunidades. Y las empresas deben de generar oportunidades. Si mi empresa tiene 15 empleados en este momento, ¿por qué no pensar en que a finales de año podría tener el doble? Pero mire, no hay carreteras. Sí se puede. Yo creo que sí se puede. Dije en su momento que antes las visiones, las planificaciones, las proyecciones eran hasta para 5 años. Yo trabajé en una institución en donde la planificación era la visión. La proyección era para 5 años de vida. Luego se recompuso y ya dijimos todos los empresarios 3 años. Ahorita definitivamente lo que tenemos que hacer, lo compartí en Junta Directiva de Cámara de Comercio, lo que tenemos que hacer es revisar nuestras proyecciones, la planificación cada trimestre si queremos tener resultados diferentes. Cada trimestre. Es mucho trabajo. No esperar a fin de año. No esperar a fin de año. ¿Cómo vamos? Si hay que recomponer, si hay que reorganizar, si hay que reestructurar, hay que hacerlo. Obviamente eso demanda tiempo, espacio, trabajo, muchas veces más inversión, pero los resultados van a ser mucho mejor.
Y ahora que usted introduce esa palabra muy significativa de procesos, quiero aportar, don Jorge, a la audiencia que aparte de pues creer en que hay que trabajar en un orden, hay que crear sistemas. Ujú. En la parte contemporánea de poder llevar las empresas a otro nivel, hay que implementar sistemas y hay que procurar enamorarse no de la meta, no de lo que se espera, sino del sistema para que el proceso nos lleve y el proceso sea ese camino a llegar a esa meta. Yo voy a incorporar esa revisión que usted recomienda trimestral este año, no esperar que llegue el colapso de año y que puede ser bueno o malo. Muchos negocios, muchos empresarios, yo tengo amigos que están muy bien ordenados, pero tengo también amigos que van en el proceso y platicando con algunos dicen, nos fue bien, pero bien, ¿qué es bien? ¿Cuánto creciste respecto al año pasado? Pues no tengo idea, pero creo que me fue bien. Y en una mesa de trabajo comercial, el departamento comercial, el jefe preguntaba, miren cómo les fue a su equipo, a su propio equipo, y a la persona que le había ido con menores resultados fue la que dijo, fue el mejor año de la historia. ¿Por qué? Porque no tiene un comparativo, no tiene una relación. Por eso es bien importante tener metas claras, cuantificarlo, ponerle números y, como usted muy bien nos enseña en esta oportunidad, evaluar de manera trimestral. Sí. Ya nos mencionó que vienen grandes inversiones, que los japoneses están pensando en invertir. ¿Qué le diría usted a la audiencia en dónde deben de invertir? Porque tengo amigos que me han llamado en estos días y me dicen, mira, ¿qué negocio pongo? ¿Hacia dónde va la economía? Las palabras del presidente de la Cámara de Comercio son importantes ponerle atención. Muy bien, yo creo, no lo supongo, sino lo creo, que Saltenango tiene potencial en el contexto turístico. Y he dicho públicamente también que Quetzaltenango no era un destino turístico para turismo convencional, porque eso es una realidad, no hay condiciones. Pero sí somos un destino corporativo. Y entonces ahí hay un potencial. Pero no se trata de abrir hoteles y hoteles y hoteles, hostales y hostales y hostales. No tenemos que hacer la diferencia. Yo no quisiera hablar de mi persona, porque usted sabe que yo no me pongo de ejemplo por gusto. Pero cuando edifiqué el hotel, el Anaín, yo no pensé en ponerles, lo voy a decir con libertad, pero no pensé precisamente en poner chapas con una llave y una tablita colgando en la llave para abrir las puertas de las habitaciones. Pensé que esto se está modernizando y hay que ponerle chapas electrónicas. Veo que usted tiene chapas electrónicas aquí. Esas son las diferencias. Mire, su edificio tiene tres niveles. Invirtamos, porque se trata de invertir. Pongamos un elevador, porque eso le da confort y comodidad a la gente. Hablemos de temas que le dan confort a nuestra gente. ¿Qué es confort? Comodidad. El mundo quiere en este momento, hablando de la gente, quiere que se les atienda, quiere comodidad. Hay dinero para pagar esa comodidad. Y entonces tenemos que aprovecharnos de eso, pero un buen rubro que habría que potenciar es el tema del turismo. Es mi lucha, y permítame decirlo, el tema del aeropuerto. Me duele sinceramente, me da mucha lástima que después de que se haga una buena inversión en el aeropuerto, en el aeródromo en este momento de Quetzaltenango, tengamos que seguir recibiendo aviones pequeños de 19, 20 pasajeros, cuando la idea era de tener un aeropuerto que nos permita recibir aviones con más capacidad, 60 pasajeros por lo menos. Eso generaría boletos aéreos más baratos, pero el flujo del turismo a Quetzaltenango ya no solo sería corporativo, sino que sería convencional, ¿por qué no decirlo? Porque los tickets son más cómodos. Pero el tema de la restaurantería, si se puede llamar de esa manera, está abierto también, es un potencial porque va a haber mucho turismo, pero hay otros temas que hay que iniciar.
son nuevas ideas, que no es probando, sino que han funcionado en otras partes. Y como que Saltenango está en ese proceso de desarrollo porque lo vamos a ver más tarde o más temprano, lo vamos a ver. Esperemos que en su momento el gobierno nos pueda cumplir con una Citosarco 180 que no es lujo, sino que es una necesidad para la producción de bienes y servicios. La Citosarco la necesitamos. Entonces tenemos que ir pensando en todas esas cosas. Los emprendimientos deben de ir más enfocados. Sí es cierto que se puede empezar vendiendo naranjas o vendiendo churros o pero tienen que ser más enfocados. Por eso hablaba de que cuando se abrió el hotel no se pensó en poner una puerta con una llave y un pedacito de madera como llavero, sino que hay que innovar, hay que iniciar con innovación. Tenemos que actualizarnos. Las ideas fluyen si nos enfocamos. Y lo que nos está enseñando también es que hay que pensar en grande desde un principio. Siempre yo tuve la bendición de tener un maestro, hace más de 25 años, que él decía lo que dije hace un momento: hay que apuntar, o sea, nuestro target, Grupo objetivo. El objetivo tiene que ser alto. Las metas tienen que ser altas. Perdón por lo que dije. Las metas tienen que ser altas. Si no le damos, por lo menos que no le demos a la meta del año pasado. Pensemos en grande. Tenemos que pensar en grande. Si sus pensamientos son grandes, sus objetivos van a ser grandes, el desarrollo de su vida, no solo personal, en todo contexto, va a ser grande. Mire, cabal, estaba escuchando ayer precisamente a ese maestro, fíjese. Tuve la oportunidad de volverlo a oír. Y fui a buscar entre mis libros uno de los libros que leí hace 20 años. Hablaba de cosmovisión y hablaba de la visión. ¿De qué tamaño es su visión? ¿De qué tamaño es nuestra visión? Y por eso es que se hizo tan común y tan corriente aquel dicho que todo el mundo habla ahora. Mis centavitos, mi carrito, mi ropita. No sé, la gente, yo no, pero la gente se ha dado el lujo de decir mi esposita o mi esposito, y eso es una realidad. De ese tamaño son sus pensamientos. Si sus pensamientos son pobres, usted va a generar, las personas van a generar pobreza sencillamente. Pero usted está enfocado en la riqueza. Mire, ese es el plan de Dios como una añadidura. Que seamos prósperos. ¿Cómo es posible que solo en aquellas latitudes, usted mencionó Singapur, y el que tiene la bendición de conocer esos lares, escaleras por donde uno sube con adornos de oro? Dice, qué lujo, mire qué exageración. ¿Y por qué solo ahí y aquí no? Porque la visión que hemos tenido, lamentablemente, sé que va a haber alguien que no va a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero la visión que hemos tenido y nuestros pensamientos han sido muy pobres. Si pensamos en grande, lo que vamos a lograr es grande. Hay mucha literatura en donde los subtítulos dicen de la pobreza a la riqueza, de lo más pequeño a la grandeza, de la pobreza a la grandeza. Eso se tiene que hacer realidad en nuestro medio. No nos conformemos. Y repito esto porque es parte de. Si no doblamos nuestra cerviz por ninguna circunstancia negativa a nuestro alrededor, aunque vengan las tormentas, seguimos echando para adelante. ¿Por qué no potenciar más esa resiliencia, esos pensamientos en grande que en algún momento hemos tenido, pero que se quedan solo en pensamientos? Mire qué tal sería este negocio, pero ahí se quedaron. Hay que llevarlo a la acción. Hay que llevarlo a la acción, ejecutar, y eso es parte de la diligencia. Don Jorge, qué oportuno ha sido este momento y gracias por, desde mi perspectiva, darle cumplimiento a esta conversación que es sembrar consejos y sobre todo sembrar una mente de grandeza. El año 2026 está diseñado para cosas buenas, para cosas grandes. Yo personalmente, don Jorge, le deseo salud, trabajo, le deseo que siga dirigiendo muy bien como lo ha hecho la Cámara de Comercio y gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias a usted, César.
Gracias a ustedes también, amigos, por prestarnos su atención. Estamos para servirles con estas conversaciones que pues desarrollaremos a lo largo de este año. Que Dios los bendiga. Con permiso.